Este relato es una obra de ficción, por lo tanto, se aleja de la realidad para ofrecer una experiencia imaginativa. Los personajes, eventos y escenarios descritos en esta historia son producto de la creatividad del autor. La brisa de la noche acariciaba las calles de la pequeña ciudad mientras el circo se instalaba en la plaza. A medida que el sol se ocultaba, las luces de colores comenzaron a parpadear, creando un juego de sombras que danzaban sobre el suelo polvoriento. Las risas y los gritos de los niños se mezclaban con el murmullo inquietante de los adultos, que hablaban en susurros sobre el circo misterioso que había llegado de la nada. Pero para Clara, el circo era algo más que una simple atracción. Era una esperanza en medio de su desesperación, una posibilidad de escapar de la vida que parecía estarle dando la espalda. La joven, que había pasado meses buscando trabajo sin éxito, se encontró frente a la carpa de lona con una mezcla de temor y expectativa. Las promesas de la prosperidad que ofrecía el circo resonaban en su mente como una melodía prometedora. Al entrar, Clara fue recibida por un espectáculo de luces y sonidos que parecía desafiar la realidad. Pero fue el dueño del circo quien capturó su atención. Vestido con elegancia impecable y con una presencia que desafiaba la normalidad, se movía entre las sombras con una gracia inquietante. A su lado, un zorro de pelaje oscuro y ojos resplandecientes parecía observar a Clara con una inteligencia perturbadora. «Te veo, Clara», dijo el dueño, su voz un susurro seductor que se mezclaba con la música del circo. «He oído hablar de tu desesperación. Aquí, las oportunidades se presentan de manera inesperada. ¿Te atreverías a aceptar un trato que podría cambiar tu vida para siempre?» Clara, con la esperanza brillando en sus ojos y la desesperación nublando su juicio, aceptó sin saber la verdadera naturaleza del acuerdo. No comprendía que aquel circo, con sus maravillas y horrores, tenía un precio que iría más allá de su imaginación. 5 años después, el circo regresó. Y con él, el eco de una promesa rota y un destino sellado. ¿Qué habrá pasado con Clara? ¿Qué significa realmente la promesa del circo? La verdad solo se revela cuando el telón se levanta y el espectáculo comienza. La ciudad parecía estar atrapada en un ciclo interminable de monotonía. Los días eran siempre grises, el viento arrastraba papeles sucios por las calles, y los edificios parecían ahogarse bajo una capa de polvo que nadie se molestaba en limpiar. Clara caminaba por esas calles todos los días, buscando una puerta abierta, una oportunidad. Pero las puertas se cerraban antes de que pudiera llegar a ellas. Los empleos se evaporaban como humo y cada rechazo la hundía más en la oscuridad de su propia desesperación. Hacía meses que no encontraba trabajo. Cada día parecía más difícil que el anterior, como si el peso del tiempo se apilara sobre sus hombros, presionándola hacia el suelo. La ansiedad le roía las entrañas y su cabeza era un revoltijo de preguntas sin respuesta. A veces, en las noches más profundas, miraba por la ventana de su pequeño apartamento y se preguntaba si el mundo la había olvidado. Fue en una de esas noches, mientras el reloj marcaba la medianoche, que lo oyó por primera vez. Un sonido distante, casi imperceptible al principio. «Tambors». Luego, un eco que se mezclaba con el viento, como una risa apagada. Al día siguiente, la noticia se esparció rápidamente. Un circo había llegado a la ciudad. El circo se levantó en un descampado a las afueras. Sus carpas eran grandes y brillaban con un colorido desvaído que parecía casi antinatural bajo el cielo siempre nublado. Clara no sabía por qué, pero se sintió atraída al lugar como una polilla hacia la llama. Había algo en el ambiente, algo que le erizaba la piel. Los murmullos entre los habitantes hablaban del circo de los fenómenos, un espectáculo de rarezas humanas que prometía asombrar y repugnar a partes iguales. Había algo morboso en la fascinación que despertaba. La entrada del circo estaba decorada con luces parpadeantes, como si su resplandor no pudiera mantenerse vivo. Un cartel oxidado anunciaba la principal atracción, los fenómenos humanos. Abajo, en letras más pequeñas, se leían nombres como la sirena de las piernas alargadas, los hermanos siameses y el hombre lobo. Cuando Clara cruzó el umbral, el aire cambió. El ruido de la ciudad se desvaneció y todo lo que quedó fue el repiqueteo de los tambores, un latido monótono que parecía sincronizarse con el suyo. La oscuridad dentro de la carpa principal era asfixiante, y solo se rompía por destellos de luz que iluminaban fugazmente las figuras deformes que se movían en el centro del escenario. Aquellos seres no parecían reales,
como si fueran una distorsión de lo humano, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Y sin embargo, había algo hermoso en su monstruosidad. Era una belleza oscura y peligrosa. Clara caminaba entre las carpas, observando las miradas vacías de los artistas, algunos deformes desde su nacimiento, otros, transformados por el paso del tiempo, por un destino cruel del que no podían escapar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, el dueño del circo. De pie en el centro de una multitud que lo rodeaba, un hombre alto y esbelto, con un porte elegante que contrastaba con la crudeza del lugar. Junto a él, un zorro de ojos brillantes la observaba. Había algo en el animal que la hacía sentirse inquieta, como si pudiera ver a través de ella, hasta lo más profundo de su alma. El hombre sonrió al notar su mirada y caminó hacia ella, rompiendo la distancia entre ambos con pasos lentos pero decididos. «Bienvenida al circo de los fenómenos», dijo, su voz suave como el terciopelo. Cada palabra parecía deslizarse por su piel como una caricia gélida. «Tú no eres como los demás. Puedo verlo en tus ojos». Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero no pudo apartar la vista. Algo en ese hombre le hacía imposible alejarse. Era como si todo lo que había sentido hasta ahora, el rechazo, la desesperación, la soledad, se condensara en una sola figura. «No sé de qué estás hablando», murmuró, aunque en su interior sabía que el hombre tenía razón. El dueño del circo inclinó la cabeza y acarició al zorro, que permanecía inmóvil, observándola con esos ojos llenos de un brillo sobrenatural. «Todos los que están aquí buscaron algo que no podían encontrar en otro lugar», continuó. «Y yo les di lo que deseaban. Lo mismo puedo hacer por ti». La oferta flotó en el aire, insinuante, peligrosa. Clara no estaba segura de qué era lo que este hombre le ofrecía, pero una parte de ella, la parte más desesperada, ansiaba aceptarlo sin hacer preguntas. «No te preocupes», dijo él, sonriendo, «solo será cuestión de tiempo». La promesa estaba sellada. Las luces dentro de la carpa principal parpadearon, proyectando sombras alargadas en las paredes de tela. El aire estaba denso, cargado de humedad y el olor metálico del sudor. Clara sintió que algo más acechaba en esa penumbra, algo que no podía ver pero que la observaba desde algún rincón oscuro. Los murmullos del público cesaron de repente cuando una figura encapuchada, de hombros anchos y movimiento calculado, apareció en el centro del escenario. «Damas y caballeros», anunció el hombre con voz grave, resonando en el silencio expectante, «bienvenidos al circo de los fenómenos humanos». La carpa se llenó de aplausos tímidos. La tensión en el aire era palpable, como si todos los presentes supieran que estaban a punto de presenciar algo que no debería existir. Clara, sin poder evitarlo, sintió una mezcla de repulsión y atracción, una contradicción que la hacía querer quedarse, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se fuera. «Prepárense para ser testigos de lo imposible, de lo grotesco, de lo que desafía la naturaleza misma», continuó el presentador. «Prepárense para ver lo que nunca creyeron que fuera real». El telón del fondo se alzó lentamente, revelando la primera atracción. Bajo una luz tenue, dos figuras emergieron, unidas por el torso. Los hermanos siameses. El público contuvo la respiración al ver a los hombres, dos cuerpos unidos en un mismo eje, moviéndose de manera sincronizada. Sus rostros eran inexpresivos, casi muertos. Clara sintió una punzada de lástima al ver sus ojos vacíos, carentes de cualquier rastro de humanidad. Los murmullos del público fueron creciendo mientras los fenómenos desfilaban uno tras otro. El hombre lobo, cubierto completamente de un espeso vello que lo hacía parecer una bestia salvaje, caminaba sobre el escenario con movimientos torpes, sus ojos brillando bajo la luz con una mezcla de furia y resignación. Luego apareció la sirena de las piernas alargadas, una mujer de cabello lacio y piel pálida que arrastraba su cuerpo deformado, cuyas extremidades eran grotescamente largas, desproporcionadas en comparación con el resto de su figura. Cada paso que daba parecía un esfuerzo doloroso, y sin embargo, había una especie de gracia macabra en sus movimientos. Clara no podía apartar la vista. Sentía que algo más profundo se escondía bajo esas deformidades, algo más allá de lo que sus ojos podían percibir. Cada uno de los fenómenos tenía algo que desafiaba lo comprensible, pero lo que más perturbaba a Clara no eran sus apariencias físicas, sino las miradas que intercambiaban entre ellos. No eran simples monstruos, no eran solo atracciones. Había algo más, una conexión entre ellos,
una especie de pacto no verbal. El zorro, el mismo que estaba junto al dueño del circo, apareció de repente en el escenario, moviéndose de manera casi hipnótica entre los fenómenos. Sus ojos seguían fijos en Clara desde el otro lado del telón, y ella sintió que el aire se le escapaba. Algo dentro de ella se agitaba, como si el animal estuviera desenterrando un miedo que había estado enterrado desde siempre. La función terminó con un último número, un fenómeno que Clara no había notado en el cartel. Una figura esbelta, envuelta en sombras, caminó lentamente hacia el centro del escenario. Era un hombre alto, con un porte elegante y movimientos felinos. No era como los demás. Había algo en él que lo diferenciaba, algo que lo hacía más inquietante. El hombre que no envejece, el eterno maestro del circo, anunció el presentador. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando los ojos del hombre se encontraron con los suyos. Eran los mismos ojos que había visto antes, los del dueño del circo. De Carabia. Su mirada parecía taladrarla, penetrando su mente y corazón, como si ya supiera todo de ella, como si la conociera mejor de lo que ella misma se conocía. Y el zorro, ese maldito zorro, seguía observándola, como si esperara que algo sucediera. El hombre sonrió, y en ese instante, Clara supo que estaba atrapada. Aunque no podía entender por qué, sentía que había cruzado una línea invisible al entrar en ese circo, una línea que no podía deshacer. Se levantó rápidamente y salió de la carpa, el aire frío de la noche chocando contra su rostro. Su corazón latía frenéticamente, y una extraña mezcla de miedo y fascinación la embargaba. Pero el circo seguía llamándola, como una promesa susurrada en la oscuridad. Clara caminaba rápido, casi corriendo, entre las sombras del circo, alejándose de la carpa principal. Su respiración era pesada, y sentía que el aire frío de la noche no era suficiente para calmar el fuego que se había encendido dentro de su pecho. Sabía que algo estaba mal, que debía salir de ese lugar cuanto antes, pero una parte de ella, aquella que buscaba una salida a su situación desesperada, la mantenía allí. El zorro la seguía. Lo sentía, aunque no se atrevía a mirar atrás. Era como si las zarpas suaves del animal rozaran su sombra, deslizándose tras ella en silencio, arrastrando consigo una sensación de inevitabilidad. No había forma de escapar de su presencia. «Te has ido antes de que pudiéramos conocernos mejor», dijo una voz suave y elegante, interrumpiendo sus pensamientos. Clara se detuvo en seco. Frente a ella, parado en medio del camino de tierra, estaba el dueño del circo, de Carabia. Llevaba el mismo atuendo impecable que había visto antes, pero ahora, en la penumbra, su figura parecía más alta, más imponente. El zorro se sentó a su lado, con esos ojos penetrantes fijos en ella. No debería estar aquí, tartamudeó Clara, intentando dar un paso atrás, pero sus pies se negaban a moverse. ¿Y por qué no?, replicó él, sonriendo con una amabilidad que solo incrementaba su incomodidad. Este lugar te atrae, Clara. Lo siento en ti. Hay algo que buscas, algo que no has encontrado en ningún otro sitio. Clara lo miró fijamente. El hombre hablaba como si la conociera, como si pudiera ver dentro de su alma. No podía explicarlo, pero había algo en el que despertaba una curiosa mezcla de temor y confianza. Como si en el fondo de su desesperación, supiera que él tenía las respuestas que tanto había buscado. He visto tu lucha, Clara, continuó de Carabia. He visto cómo la vida te ha cerrado puertas una y otra vez. Has tocado el fondo. Lo sé. Sus palabras se clavaron en su pecho como cuchillos. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién era realmente este hombre? Pero no te preocupes. De Carabia dio un paso hacia ella, y la cercanía hizo que su piel se erizara. Aquí en mi circo, todos encuentran lo que buscan. Yo. Clara intentó responder, pero la voz se le quebró. Algo en su interior la empujaba a escuchar, a dejarse llevar. Tal vez no lo entiendas ahora, pero puedo ayudarte. La voz de Carabia era un susurro suave, envolvente. Puedo ofrecerte más de lo que cualquier otro podría. Un trabajo. Un propósito. Clara lo miró, atónita. ¿Un trabajo? ¿Cómo sabía que eso era lo que más anhelaba? Sabía que no podía confiar en él, que algo en este circo no era normal. Sin embargo, estaba tentada.
La desesperación tenía una forma cruel de hacer que las personas buscaran salvación en los lugares más oscuros. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, casi susurrando. De Caravia sonrió de nuevo, esta vez con algo más profundo en sus ojos, una especie de triunfo. Su mano acarició el lomo del zorro, que seguía observándola fijamente. No mucho, Clara. Solo una promesa. Le tendió la mano. 5 años. Clara frunció el ceño, sin entender. Te ofrezco todo lo que deseas, un buen trabajo, seguridad, dinero, éxito. Todo lo que has estado buscando. Hizo una pausa. A cambio, en 5 años, regresarás aquí, a este circo. Y entonces, nuestro acuerdo se completará. ¿5 años? Repitió ella, intentando procesar la propuesta. Parecía tan sencillo, tan irreal. Pero algo dentro de ella la empujaba a aceptar. ¿Qué podía perder? De Caravia asintió lentamente, como si ya supiera cuál sería su respuesta. 5 años de éxito, de paz, de conseguir lo que siempre has querido. Su voz era seductora, como una promesa envuelta en miel. Y cuando el tiempo haya pasado, simplemente cumplirás con tu parte del trato. Clara miró la mano extendida de Caravia. Podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros. Su mente gritaba que corriera, que no aceptara nada de un extraño, mucho menos de alguien que parecía tener un control tan inquietante sobre su vida. Pero entonces recordó sus interminables rechazos, su soledad, la sensación de hundirse cada vez más en la miseria. 5 años. Solo eso. Sin pensarlo más, extendió su mano y tomó la de Caravia. El tacto fue breve, pero intenso. Algo en su interior se agitó, como si hubiera despertado una fuerza que había estado dormida durante mucho tiempo. Perfecto, dijo de Caravia, con una sonrisa que ahora parecía más oscura, más afilada. Nos volveremos a ver. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo dentro de ella sabía que había hecho mal, pero la seguridad y el alivio de haber encontrado lo que tanto había buscado nublaron cualquier pensamiento racional. De Caravia se dio la vuelta, desapareciendo en las sombras del circo, con el zorro caminando a su lado. Clara permaneció allí, mirando el vacío, con la sensación de que algo profundo y peligroso acababa de comenzar. Esa noche, Clara durmió como no lo había hecho en meses. Y a la mañana siguiente, su vida cambió para siempre. El amanecer trajo consigo una extraña calma. Clara se despertó en su pequeño apartamento, sintiéndose más descansada de lo que había estado en meses. El aire frío de la mañana se colaba por las rendijas de las ventanas, pero a diferencia de los días anteriores, la pesadez en su pecho había desaparecido. Miró el reloj. Las agujas se movían con pereza, como si el tiempo hubiera decidido tomar su ritmo más lento para ella. Todo parecía normal, y sin embargo, sabía que algo había cambiado. La primera señal llegó a mediodía. Su teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Al otro lado de la línea, una voz amable pero autoritaria le ofrecía una entrevista de trabajo en una empresa que apenas recordaba haber solicitado. Una oportunidad. Clara, aún incrédula por la rapidez con la que se habían dado las cosas, aceptó sin dudar. Al llegar a la entrevista, fue recibida con una calidez inesperada. Todo salió a la perfección. Las preguntas, las respuestas, incluso la conexión que estableció con su entrevistador parecía fluir de manera natural. Es como si el universo hubiera conspirado para que todo cayera en su lugar, pensó. Y cuando recibió la oferta formal de trabajo, un puesto que jamás habría imaginado conseguir tan rápido, supo que el pacto estaba funcionando. Bienvenida a bordo, Clara, le dijo su jefe con una sonrisa, estrechando su mano. Sabemos que encajarás perfectamente. Clara asintió, intentando mantener la compostura, pero su mente zumbaba con una mezcla de emociones. Se suponía que debía estar feliz, ¿verdad? Esto era lo que siempre había querido, lo que había estado buscando durante meses. Y lo había conseguido. Pero en el fondo, una inquietud oscura empezaba a crecer. Los días pasaron, y la vida de Clara se transformó. No solo consiguió el empleo, sino que pronto comenzaron a llegar oportunidades que jamás hubiera imaginado. Promociones, bonificaciones, invitaciones a eventos exclusivos. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Con el nuevo trabajo vinieron también los lujos.
Un apartamento más grande, ropa nueva, cenas en restaurantes que antes solo podía mirar desde lejos. Clara, por primera vez en mucho tiempo, se sentía poderosa, en control. Los pensamientos de miseria y desesperación parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Pero con todo lo bueno, algo oscuro se arrastraba en las sombras. Durante las noches, cuando el brillo de su éxito se desvanecía, Clara empezaba a notar pequeñas cosas. El zorro. Siempre lo veía, en las esquinas de su visión. A veces en un reflejo en el cristal de una ventana, otras veces en la penumbra de un callejón. Sus ojos brillaban en la oscuridad, siguiéndola a todas partes. Al principio pensó que solo era su imaginación, un vestigio de la noche en el circo. Pero pronto, los avistamientos se hicieron más frecuentes, más intensos. Incluso en los momentos de éxito más grandes, cuando estaba rodeada de personas y risas, el zorro siempre estaba allí, observando, vigilando. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Clara notó que sus manos temblaban ligeramente. Era una sensación extraña, como si el cuerpo le estuviera fallando por un momento. Cerró los ojos e inhaló profundamente, tratando de calmarse. No es nada, pensó. Solo cansancio. Pero cuando abrió los ojos y miró su reflejo en el espejo de la ventana, vio algo que la hizo quedarse helada. Por un instante fugaz, su rostro había cambiado. Era ella, pero no del todo. Sus ojos estaban hundidos, la piel más pálida, casi translúcida, y una sombra oscura bordeaba sus facciones. El zorro, como siempre, se encontraba justo detrás de ella, observando desde el reflejo. Clara retrocedió, su corazón latiendo frenéticamente. Parpadeó, y todo volvió a la normalidad. Su rostro era el mismo, su oficina tranquila. Pero el miedo se había instalado profundamente. ¿Estoy volviéndome loca?, susurró, casi temiendo que alguien más pudiera escucharla. A medida que pasaban los meses, Clara empezó a notar más cambios en su cuerpo. Al principio eran sutiles, una extraña rigidez en sus articulaciones, una piel más áspera en ciertas partes. Luego, comenzaron a aparecer manchas oscuras, casi invisibles a los demás, pero para ella, imposibles de ignorar. Intentó fingir que no pasaba nada, que solo era el estrés de su nueva vida, pero sabía que algo más estaba ocurriendo. Cada vez que veía al zorro, sentía como una parte de ella desaparecía. Era como si el animal estuviera reclamando algo de su ser, lentamente, con cada día que pasaba. Un día, cuando se miró al espejo con más detenimiento, notó que sus dedos eran más largos de lo normal, ligeramente deformes. Solo un poco, casi imperceptible. Pero para ella, era la prueba de que el pacto estaba empezando a cobrar su precio. Clara intentó ignorar los cambios, aferrándose a su éxito como una tabla de salvación. Pero ya no podía huir del miedo que la perseguía. Cada día, su cuerpo se sentía más ajeno. Y en sus sueños, las sombras del circo volvían a atormentarla. Veía a los fenómenos humanos observándola desde la oscuridad, como si la estuvieran esperando, como si supieran que pronto sería una de ellos. Una noche, Clara despertó sobresaltada, el corazón martilleando en su pecho. 5 años. Esa fue la promesa. Y aunque el tiempo parecía haberse detenido en su vida de lujos, sabía que el reloj no dejaba de correr. Sabía que el circo volvería por ella. Los días se convirtieron en meses, y el ciclo de éxito que Clara había experimentado al principio del pacto empezó a volverse monótono, casi mecánico. Se había acostumbrado a su nueva vida, a las comodidades que tanto había anhelado, pero algo en su interior comenzaba a quebrarse. Cada mañana, al despertarse, sentía que un trozo de su humanidad se desvanecía. Y siempre, el zorro la observaba. Los cambios en su cuerpo ya no eran sutiles. Sus dedos se alargaban de manera grotesca, y sus articulaciones parecían estirarse más allá de sus límites naturales. Se tapaba las manos con guantes para ocultar las deformidades, pero no podía esconder lo que sucedía bajo su piel. A veces, al mirarse en el espejo, notaba sombras que se movían bajo la superficie de su rostro, como si algo estuviera esperando para emerger. Fue en su 3er año de contrato cuando empezó a experimentar los sueños con mayor intensidad. Los fenómenos humanos la llamaban desde la oscuridad, sus voces distorsionadas y sus cuerpos grotescos estirándose hacia ella. Clara se despertaba cada noche con el sabor amargo del miedo en la boca,
sintiendo que, poco a poco, se iba acercando a un destino inevitable. Una noche, en medio de uno de esos sueños, escuchó la risa de Caravia, profunda y reverberante, envolviendo cada rincón de su mente. Pronto, Clara. Muy pronto. Se despertó gritando, pero al abrir los ojos, lo primero que vio fue al zorro sentado al pie de su cama. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y por un segundo, Clara creyó ver el reflejo de su propio rostro en ellos. Pero no era su rostro normal, era su versión monstruosa, deformada, convertida en una de las criaturas que había visto en el circo. Despertar en medio de esas visiones comenzó a ser una rutina. Y el zorro, implacable, la seguía a cada rincón de su vida, como si estuviera esperando algo. Algo que Clara sabía que no podría detener. En su cuarto año, Clara apenas salía de su casa si no era estrictamente necesario. Su trabajo, aunque seguía siendo exitoso, le había dejado de importar. Lo único que ocupaba su mente era la creciente transformación de su cuerpo y la inminencia de lo que ocurriría cuando llegaran los 5 años. Sus piernas, como sus brazos, se estaban alargando de manera grotesca, al punto en que comenzaba a tambalearse al caminar. Y los extraños la notaban. Las personas con las que trabajaba evitaban mirarla a los ojos. Sus colegas la trataban con una mezcla de respeto y temor, y aunque nadie se atrevía a mencionar su aspecto, Clara sentía las miradas furtivas, el desconcierto en sus rostros cuando la veían. La vida que había construido con tanto esfuerzo empezaba a derrumbarse. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, intentando encontrar algo que la distrajera de su creciente paranoia, vio algo que le heló la sangre. Carteles. Cubriendo las paredes de una avenida estrecha, los mismos carteles que había visto años atrás cuando todo comenzó. El circo de los fenómenos humanos ha vuelto, decían, con letras grandes y llamativas. Fechas próximas. La misma carpa. El circo había regresado. El corazón de Clara se aceleró. Sabía que este día llegaría, pero enfrentarlo cara a cara la dejó paralizada. El pacto que había hecho hace años, el que había ignorado y evitado durante tanto tiempo, estaba reclamando lo que era suyo. 5 años. Clara caminó rápido, casi corriendo, como aquella primera noche que visitó el circo. La sensación de ser observada la perseguía, y a pesar de que no miraba atrás, sabía que el zorro estaba ahí, en algún lugar, siguiéndola como una sombra fiel. Esa noche, Clara intentó huir. Empacó algunas cosas apresuradamente y decidió dejar la ciudad. Si no estoy aquí cuando el circo regrese, tal vez pueda escapar. Su mente intentaba aferrarse a cualquier posibilidad de escapar de lo que sabía que vendría. Tomó un tren hacia una ciudad distante, intentando perderse entre la multitud. Pasó días en moteles baratos, escondida en habitaciones sombrías, con las cortinas cerradas y el miedo apretando su pecho. Pero la sensación de ser observada nunca desapareció. Una mañana, mientras se duchaba, escuchó un ruido en la habitación. El sonido suave de algo que se movía sobre la alfombra. Su corazón se detuvo por un momento, y cuando salió del baño, lo vio. El zorro. Estaba sentado frente a la puerta de la habitación, su pelaje tan negro como la noche, sus ojos brillando con una luz que parecía venir de otro mundo. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que significaba. No importa a dónde corra. No importa cuán lejos vaya. No puedo escapar. Clara volvió a su ciudad unos días después, sabiendo que el tiempo se estaba agotando. El circo ya estaba instalado en las afueras, y su presencia impregnaba el aire con una sensación de fatalidad inminente. Caravia la había estado esperando todo este tiempo, y ahora, el final de su pacto estaba más cerca que nunca. Miró sus manos deformes, sus piernas largas y delgadas, su reflejo en el espejo, que ya apenas reconocía. Se estaba convirtiendo en uno de ellos. Una noche, al borde del colapso, Clara salió a caminar por la ciudad desierta. El sonido de sus pasos resonaba en las calles vacías, y por primera vez en meses, el zorro no estaba a su lado. Quizás por fin, después de tanto tiempo, el circo ya no lo necesitaba. Al día siguiente, Clara decidió que no podía huir más. Era hora de enfrentar lo que venía. Se dirigió al circo en la noche, la luna llena iluminando el sendero polvoriento que llevaba hacia la carpa. Las luces brillaban con una intensidad espectral, como si llamaran solo para ella. Cuando llegó a la entrada,
vio la figura de Caravia, esperándola bajo las luces, su zorro a sus pies. Su sonrisa era oscura, afilada, como una guadaña que cortaba la noche. Sabía que volverías, Clara. La voz del demonio resonó en el aire. El tiempo siempre cumple su promesa. Ella dio un paso adelante, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El aire alrededor del circo era espeso, casi irrespirable. Clara se detuvo frente a la gran carpa que se alzaba ante ella, con su lona sucia y desgastada por los años, pero extrañamente imponente. A su alrededor, las luces parpadeaban, pero el lugar estaba desierto. Ninguna risa, ningún grito de emoción, ni el bullicio habitual de los visitantes que solían llenar el circo. Parecía como si todo estuviera detenido, esperando solo por ella. Caravia, de pie junto a la entrada, la miraba con esa sonrisa torcida, su zorro sentado a sus pies, como una estatua oscura y amenazante. Clara sintió como un frío recorrió su espina dorsal, pero se obligó a dar un paso más. No tenía elección. El pacto estaba por cumplirse, y sabía que no podía escapar más. Te estaba esperando, dijo Caravia con su voz sedosa, resonando en el aire pesado. Es hora de cumplir lo prometido. Clara, con la garganta seca y el corazón latiendo como un tambor en su pecho, intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo asintió con la cabeza, aceptando lo inevitable. Caravia giró sobre sus talones y la guió hacia el interior de la carpa. El interior del circo era una sombra de lo que recordaba. Las telas colgaban deshilachadas, y el aire estaba cargado de un hedor rancio, como si algo antiguo y podrido se escondiera bajo las tablas del suelo. Las luces eran tenues, y Clara apenas podía distinguir las figuras a su alrededor. Pero sabía que estaban allí. Los fenómenos humanos. Se sentía observada desde todos los rincones, aunque no veía nada claramente. Las sombras danzaban entre las columnas y los asientos vacíos, y de vez en cuando, una forma grotesca emergía brevemente para desaparecer en la oscuridad. Los gemidos y susurros de las criaturas llenaban el espacio, como si su presencia fuera la única compañía que le quedaba a Clara. Caravia la condujo hacia el centro del escenario, donde un viejo y gastado espejo estaba apoyado sobre una base de madera. El espejo era alto, casi del tamaño de Clara, y su superficie estaba oscura, como si reflejara más que solo la realidad. Mírate, ordenó Caravia suavemente, y verás lo que te has convertido. Clara, temblando, dio un paso adelante y se enfrentó a su propio reflejo. Pero lo que vio en el espejo no era ella. Al menos, no como se recordaba. La criatura que la miraba desde el otro lado del vidrio era un monstruo. Su piel había perdido todo rastro de humanidad, ahora de un gris cenizo, estirada y tensa sobre huesos alargados. Sus ojos, hundidos y oscuros, apenas eran más que sombras. Sus brazos y piernas eran grotescamente largos, y sus manos, con dedos que parecían garras, colgaban a los costados. Clara retrocedió, horrorizada, llevándose las manos a la cara, solo para sentir la piel áspera y deforme bajo sus dedos. No era solo una ilusión. Era real. Esto es lo que has elegido, Clara, dijo Caravia, caminando lentamente a su alrededor. Este es el precio de tu deseo. Clara cayó de rodillas, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Todo lo que había logrado, su éxito, su vida acomodada, nada tenía sentido ahora. ¿Por qué había aceptado ese maldito pacto? No puedes escapar de lo que eres, continuó Caravia. Has jugado con fuerzas que no comprendes, y ahora perteneces a este lugar. El demonio levantó una mano, señalando a los fenómenos que comenzaban a salir de las sombras. Los siameses, los enanos, las sirenas deformes, todos se acercaban lentamente hacia ella, sus ojos brillando en la penumbra. Eran criaturas como ella, retazos de humanidad mezclados con algo oscuro y retorcido. «Únete a nosotros», dijo una voz entre la multitud. Era un hombre de estatura pequeña, su piel cubierta de cicatrices. «Ya eres una de los nuestros». Clara sintió un nudo en el estómago. Quería gritar, correr, pero no podía. Sus piernas no la obedecían, como si estuvieran atrapadas por la magia que impregnaba el circo. Caravia se acercó a Clara y le susurró al oído. «Has tenido tus 5 años. ¿Lo recuerdas? 5 años de éxito, de poder. Ahora, como prometimos,
El circo reclama lo que es suyo. Los fenómenos rodeaban a Clara, formando un círculo cerrado a su alrededor. Ella intentó alejarse, pero sentía que su cuerpo se descomponía más con cada paso. Las sombras de las criaturas parecían absorberla, atraerla hacia su destino final. «Ven, Clara», dijo de Caravia, su voz impregnada de un frío final, «es hora de que tomes tu lugar entre nosotros». Con un movimiento suave, de Caravia hizo un gesto hacia el espejo, y de repente, las sombras alrededor de Clara se agitaron. Sentía como su cuerpo se transformaba más, perdiendo las últimas trazas de su humanidad. Las garras de los fenómenos la tocaron, pero no con violencia, sino con aceptación, como si la recibieran en una nueva familia. Ya no podía luchar más. Clara se levantó, tambaleante, y miró de nuevo al espejo. La criatura que ahora la miraba no era solo un fenómeno más. Era ella, pero completa en su monstruosidad, aceptada por el circo y sus habitantes. Los 5 años habían terminado. Su transformación estaba completa. De Caravia se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Bienvenida al circo, Clara. Aquí siempre habrá un lugar para ti». Clara, mirando a la criatura que ahora era, sintió que el eco de su antigua vida se desvanecía. Las luces del circo parpadearon una última vez, y luego, todo se volvió oscuridad. La carpa del circo estaba abarrotada de espectadores cuando el espectáculo comenzó. La anticipación en el aire era palpable, cargada de la curiosidad morbosa que atrae a las multitudes hacia lo desconocido. La atmósfera estaba cargada de un aire eléctrico, casi palpable, que presagiaba la revelación de la última atracción. Clara, en su nuevo cuerpo monstruoso, fue vestida con un atuendo que resaltaba sus deformidades en lugar de ocultarlas. Las luces del escenario proyectaban sombras grotescas sobre su figura, acentuando los contornos y las formas que habían sido deformadas por el pacto. Sus movimientos eran torpes pero deliberados, una coreografía creada para maximizar el impacto visual de su transformación. De Caravia, desde un rincón del escenario, observaba con una satisfacción que solo un demonio podía sentir. Sabía que su objetivo estaba a punto de cumplirse. Clara había pasado de ser una aspirante a una figura pública del espectáculo, uno de los muchos fenómenos que completaban el circo. La introducción de Clara al escenario fue recibida con una mezcla de fascinación y horror por el público. La multitud se quedó en silencio mientras el telón se levantaba, revelando a la nueva atracción en toda su grotesca magnificencia. La reacción fue instantánea, gritos de sorpresa, murmullos de asombro y una inquietante mezcla de repulsión y fascinación. A medida que Clara se movía sobre el escenario, trató de ignorar las miradas que la observaban. Cada paso que daba, cada giro, era una demostración de la transformación que había sufrido. El espectáculo no se trataba solo de su apariencia, sino del aura de misterio y terror que ahora la rodeaba. Los fenómenos humanos anteriores se movían en la penumbra, observando y aplaudiendo el nuevo espectáculo. Clara se dio cuenta de que, aunque su lugar en el circo era ahora como una de las atracciones, no estaba sola en su sufrimiento. Todos los presentes, desde los siameses hasta los enanos, compartían una experiencia común, una existencia atrapada en el show macabro del circo. De Caravia se acercó al borde del escenario, mirando a Clara con una mezcla de orgullo y desdén. Su papel como el maestro de ceremonias se había convertido en una rutina, y el espectáculo de esa noche solo era una pieza más en su vasto repertorio. Clara ya no era su preocupación principal, su nueva atracción era un reflejo del éxito del pacto. A medida que el espectáculo avanzaba, Clara comenzó a aceptar la realidad de su situación. No era especial en el sentido en que había imaginado. No era la mano derecha de Caravia ni una figura destacada en el circo. Simplemente era una más entre las muchas atracciones que componían el espectáculo. Cada noche, cuando el circo se cerraba y los visitantes se iban, Clara regresaba a su lugar en la carpa, donde se encontraba con los otros fenómenos. El silencio de la carpa vacía era su único consuelo, un lugar donde el horror de su nueva existencia se mezclaba con una extraña sensación de pertenencia. De Caravia la visitaba ocasionalmente, su presencia siempre una sombra en el borde de su visión. No decía mucho, solo observaba con una indiferencia calculada. Para él, Clara era solo una adición más al espectáculo, una pieza en el gran engranaje de su circo infernal. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su vida en el circo no era una condena eterna de dolor,
sino una existencia adaptada a las circunstancias que había creado para sí misma. Aunque su cuerpo y su forma habían cambiado, su mente estaba aprendiendo a aceptar la realidad de su lugar en el circo. Cada noche, cuando el telón se levantaba y los gritos de asombro llenaban el aire, Clara encontraba una extraña forma de paz. Era parte del espectáculo, una atracción en el gran circo de Decarabia, y aunque su vida había cambiado para siempre, había encontrado un nuevo propósito en su grotesca existencia. La transformación completa no era solo física, sino también mental. Clara había aceptado su destino y, aunque no era la reina del circo ni la mano derecha de Decarabia, su vida estaba ahora entrelazada con el espectáculo que había elegido. Y así, en el silencio de la carpa vacía, Clara se preparaba para la siguiente noche, sabiendo que, a pesar de todo, había encontrado un lugar donde su nueva forma era aceptada y apreciada. Su lugar en el circo no era de poder, pero era suyo, y en esa aceptación encontró una forma de consuelo en su nueva realidad. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.